Hola a todos, el Señor les bendiga. Para el estudio de este miércoles he escogido una historia de un joven, enmarcado en este ya inicio del mes de febrero, el mes de la juventud. He escogido un joven de la historia de la Biblia para traerlo hoy como aprendizaje, como enseñanza de lo que debemos hacer para Dios, de lo que Dios pide para nosotros. Pude haber escogido un joven como José, maravilloso joven que Dios utilizó, un joven como Daniel, el cual tuvo una fe inquebrantable, o Timoteo, enseñado por Pablo de la mejor manera. Todos estos pasaron por mi mente. Sin embargo, hoy traigo para cada uno de ustedes al joven Josías, un rey que empezó su reinado desde muy joven, muy pequeño. A sus 8 años de edad comenzó a reinar en Israel y, y bueno, es un joven que nos trae algunas enseñanzas para cada uno de nosotros, los que somos jóvenes y los que no son tan jóvenes. También pueden aplicar para su vida las características que hoy veremos. Iniciamos el pasaje con la aclaratoria de la edad del rey Josías. Como es costumbre en el libro de Reyes, se menciona siempre el inicio de su reinado y el fin como tal. En este momento no me voy a centrar en el fin como tal, pero empezando el versículo, vamos a estar leyendo el capítulo 34. Voy a leer los primeros versículos, aunque no estoy muy centrado en estos versículos. Voy a centrarme un poquito en ellos en este momento para aclarar esto de la edad de Josías como tal cuando comienza su reinado. Dice el capítulo 34 de Segunda de Crónicas, capítulo 1 y versículo 1, y versículo 2. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Para el estudio de hoy le he colocado como nombre Reforma Juvenil. Y lo coloqué de esta manera porque vamos a ver las acciones que hizo el rey Josías, una reforma bastante fuerte a nivel de, de una limpieza espiritual en el pueblo, y como joven pudo haber sido muy difícil. Muchas veces nosotros tenemos miedo de hacer las cosas, pero hoy vamos a ver a Josías, un jovencito, podemos llamarlo hasta un niño, porque comenzó a reinar muy pequeño. La tarea que le tocaba la comenzó a muy temprana edad, pero aún así lo hizo, y dice la palabra que no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Como les venía diciendo, Josías comienza su reinado a muy temprana edad por el asesinato de su padre Amón, rey que no hizo lo agradable delante de Jehová. Pero de Josías se narra que sí hizo lo correcto delante de Jehová. ¿Qué hizo este joven que eh, comenzara a reinar a tan temprana edad? Posiblemente él tenía un mal ejemplo. Si vemos el capítulo anterior, el capítulo 33, se narra la historia de Manasés, un rey que hizo lo malo delante de Jehová, y luego se narra la historia de Amón, de su papá. Pudo haber sido que tenía esos ejemplos vivos allí, el rey Josías, un mal ejemplo de su abuelo, de Manasés, y otro mal ejemplo de su padre Amón, los cuales no hicieron lo correcto delante de Dios. Posiblemente él tenía estos ejemplos allí, como comenzó a reinar a muy temprana edad, tal vez no
no fue tan marcado, pero de alguna manera tuvieron que influir allí. Sin embargo, vamos a comenzar a leer el capítulo como tal, el pasaje que vamos a estudiar hoy, que va a estar basado en el 34 del versículo 3 al versículo 7, para entender un poquito esto que hizo Josías. A pesar de su historia, a pesar de su pasado, vamos a ver qué decisiones tomó él como hijo de Dios. Podemos decirle que lo hizo. Entonces dice el capítulo 34 del versículo 3 al 7. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá, a Jerusalén, de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puesta encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, las estatuas fundidas, y las desmenuzó. Y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Vemos que a pesar de todo, a pesar de su pasado, él lo primero que hizo fue buscar a Jehová. Dios es lo primero que debemos tener presente. Josías, por su parte, así lo hizo. Desde los 16 años comprendió esto. Nunca se es tan joven para buscar a Dios. Más allá de la relevancia del cargo que poseía como joven, comienza con el pie derecho. Y es como cada uno de nosotros como jóvenes debemos comenzar nuestro andar en este mundo, podemos decirlo de esa manera. Como primer punto, entonces tengo que el inicio de la reforma, de la reforma en la juventud, es buscar a Dios. Lo primero que se narra en este capítulo, en este pasaje, es que el rey Josías buscó de Dios. Como les mencionaba anteriormente, él tenía tal vez malos ejemplos como su abuelo y su padre, que no hicieron lo correcto delante de Jehová. Sin embargo, él tal vez por alguna influencia de algún sacerdote, eh, no sé muy bien quién lo influyó a buscar de Dios, o simplemente vino de él el acercarse al Dios Todopoderoso. Sin embargo, es lo primero que se narra. A los 8 años de su reinado, él comienza a buscar a Dios. Y dice el Salmo 119:9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es lo primero que el rey Josías hace, buscar la palabra del Señor. Así comienza todo, buscando en la palabra de Dios. Tal vez no lo comprendamos de una vez, pero sí debemos tener un corazón dispuesto a encontrarnos con el Dios creador de todo. Josías tenía ese corazón. Tal vez en su corta edad no lo comprendía. Como jóvenes, tal vez no entendemos muchas cosas. Cuando yo iniciaba leyendo la palabra en el Génesis, empecé por ahí porque era el primer libro. Nunca tuve una dirección así al inicio como, bueno, primero lee el Evangelio de Juan, que es el que siempre recomiendan, pero empecé con Génesis. Y hay una palabra allí que en la traducción aquí de la Reina Valera habla del calcañar. Y yo, ok, calcañar. De verdad no sabía qué era, pero bueno, seguí así. Luego, al pasar el tiempo, entendí cuál era el significado de la palabra calcañar. Y bueno, no es algo que nosotros normalmente utilicemos, pero sí,
En el momento no lo entendía, pero ya luego a medida que pasó el tiempo, sí, tal vez con una palabra semejante como talón, lo pude comprender. Y todos como jóvenes tal vez en el principio no entendemos o no comprendemos con exactitud lo que Dios quiere para nosotros. Sin embargo, Dios quiere que nuestros corazones estén inclinados hacia Él. Josías inclinó su corazón desde muy temprano hacia la palabra de Dios. Y eso es lo que hoy en día está vigente para cada uno de nosotros. Primero para los jóvenes que necesitamos mucho del Señor, y más en este mundo caído, que pueden ser que se sientan con falta de conocimiento, pero también aplica para los que son más adultos. Tal vez el que es adulto dice, ajá, vamos a empezar con el mes de la juventud y este estudio va dirigido hacia los jóvenes. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y aplica para cada uno de nosotros. Y estos principios también aplican para las personas que no son ya tan jóvenes, aunque muchos dicen por allí que la juventud se lleva en el alma. Pero eso es lo primero que debemos tener, un corazón dispuesto a buscar del Señor. Y es lo primero que vemos aquí en la palabra del Señor, que Josías inclina ese corazón hacia Él. Pero ¿qué pasa si no comprendemos bien lo que Dios quiere para nosotros? En Hechos capítulo 16, versos 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí estamos narrando la historia de Bernabé. Él fue un joven que predicaba bien la palabra de Dios. Sin embargo, le hacía falta algunas cositas. Sin embargo, viene unas personas con buena doctrina como Priscila y Aquila y le exponen de mejor manera el camino de Dios. No significa que él estuviera totalmente perdido, porque en cierta manera él entendía la palabra de Dios, porque también dice allí que la predicaba. Sin embargo, faltaban cosas, faltaban pulituras, faltaban ciertos detalles que a medida que pasa el tiempo, otras personas que tal vez tengan la experiencia, el conocimiento, hasta el tiempo para invertirse en nosotros como jóvenes es importante. Y es una de las cosas que también hay que hacer el llamado, que los jóvenes necesitan mentores. Y hay personas que han pasado por cosas, han podido tener estudios, hay pastores, hay ministros, hay distintas personas que pueden ayudarnos a nosotros como jóvenes y sería de mucha ayuda el tenerlos como mentores. Vemos acá cómo Bernabé mejoró su doctrina cuando Priscila y Aquila lo tomaron. No somos seres aislados. Hay personas que tienen muy buena doctrina y nos pueden ayudar a entender mejor algún aspecto de la palabra de Dios. A veces toma tiempo. Josías buscó a Dios a los 16 años. Él comenzó a reinar a los 8 años y luego el versículo 3 dice que a los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, empieza a buscar a Dios y vemos que entonces es a los 16 años que se narra la historia de que el rey Josías busca a Dios y es a los 20 años que comienza a limpiar las malas acciones del pueblo. A veces toma tiempo, no significa que cuando lleguemos a los pies del Señor seamos no, o digamos no voy a hacer tal o cual cosa porque necesito una preparación de X años, tal vez unos 4 o 5 años. No necesariamente. Vemos el ejemplo de Bernabé. Tal vez no tenía todo el panorama muy claro, pero hacía lo que le correspondía. Sin embargo, la preparación es importante. Pero en nosotros,
¿Cuánto tiempo dedicamos a prepararnos y a fortalecer nuestra relación con Dios? En este caso, Josías tuvo un periodo de más o menos 4 años de preparación, de estudio, de entrar en la presencia del Señor y, y pudo hacer lo que narra esta porción de la palabra. Tal vez lo leemos en pocos versículos, así rapidito, pero debió ser algo fuerte, algo que debió dar hasta en cierto modo miedo. Dice Isaías 56:6: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Quiere decir entonces que llegará el momento en que ya nos podamos encontrar a Dios, por lo que se hace urgente que le busquemos ahora. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Esto lo comprendió Josías y no perdió tiempo en reformar, cambiar su mente y poder encontrar ese Dios que había bendecido a sus antepasados. Aunque Manasés, el abuelo de Josías, fue un rey que no hizo lo correcto delante de Dios, hubo un periodo de tiempo en el que él se arrepintió y buscó a Dios. Eh, Podríamos decir, bueno, ya es demasiado tarde, pero no es lo que narra la palabra de Dios. Dios lo perdonó y le permitió volver a reinar de nuevo en su tierra. Y es la misericordia del Señor, no es algo que nosotros podamos creer, no es algo que nosotros podamos pensar o hacer, es simplemente su misericordia. Pero el conocimiento de Dios exige acciones. Y es así como pasamos al segundo punto. Nos acercamos a Dios y buscamos de su presencia, pero Dios quiere que nosotros actuemos en consecuencia a. Podemos leer la palabra y decir, bueno, hay un mandamiento que dice no matarás, pero ¿cómo aplico yo eso a mi vida? Dios exige acciones. Entonces, para que haya una reforma efectiva en nuestras vidas, debemos actuar. Luego de buscar eh, al Dios que dice el pasaje, dice que limpió al pueblo. Y no podemos dar nada sin tener antes uno mismo eso que uno tiene que dar. Josías se narra la historia que limpió al pueblo. Y para poder Josías limpiar al pueblo, debía él primero haberse purificado, haberse limpiado o tener esa convicción dentro de él. Este es el verdadero reto, reconocer nuestra maldad en primer lugar. En este punto voy a sacar dos subpuntos, que es primero la parte interna que corresponde a cada uno de nosotros, reconocer nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras deficiencias y luego ser influencia para otros. En primer lugar, la parte interna, que es esto de reconocer nuestro pecado. Josías pudo haber reconocido delante de Dios que sus antepasados no habían hecho lo correcto delante de Dios. De hecho, en unos versículos más adelante del mismo capítulo 34, hacen la reconstrucción del templo y encuentran el libro de la ley, el que estaba perdido por mucho tiempo. Y viene Josías y rasga su vestidura en señal de tristeza, en señal de reconocimiento que han fallado. Y es eso, es primero reconocer uno mismo que tal vez ha fallado, ha pecado y ha hecho lo malo delante de Dios. Leyendo el pasaje anterior, se nombra a dos reyes más, como los mencioné anteriormente, a Manasés y a Amón. En el capítulo 33, ambos hicieron lo malo delante de Jehová. A pesar de la juventud de Josías, el ejemplo de su padre y de su abuelo debieron estar presentes.
muy presente. Más allá de que lo queramos negar, siempre la familia influye en cada uno de nosotros, pero cada uno de nosotros también toma la decisión si eso va a marcar nuestra tendencia a seguir haciendo lo mismo, ya sea algo bueno o sea algo malo, o cambiar de dirección. Sin embargo, Josías tuvo la capacidad, gracias a Dios, eh, que colocó en su corazón ese deseo de ser distinto. No fue como su padre o su abuelo, sino que fue distinto. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ninguno de nosotros se acerca a Dios por lo bueno o lo inteligente que se sea. No hay ningún atributo en el cual el hombre busque de él. Solo Dios es el que se acerca a nosotros. Y es Él quien tiende ese puente hacia nosotros. Josías comprendió esto. Debía vivir eso que estaba pregonando. Él quería hacer una limpieza espiritual y alejarse de la idolatría. Y para eso él debía vivir esto también en sí mismo. No podía decirle al pueblo que no fuera idólatra y él seguir teniendo sus ídolos. ¿Cuántos de nosotros estamos convencidos de lo que estamos haciendo? Tenemos una intimidad con nuestro Dios y poder quitar de nuestras vidas lo que no le agrada. ¿Será que en nosotros hay ese deseo? Luego que experimentamos esto, continuamos con la segunda parte o el segundo subpunto de esta segunda parte. Ser influencia para otros. Ya cuando aceptamos o confiamos o creemos en que Dios nos ha llamado a algo, ahora viene a ser influencia para otros. En este momento de la historia, Josías poseía una autoridad por la monarquía, era el rey. Sin embargo, imagino que también pudo haber tenido algo de miedo eh, y tal vez pudo haber dicho, ¿y si esto que hace todo el mundo está bien? Porque toda la nación de Israel lo estaba haciendo. No era simplemente un grupo, era toda la nación. Muchas veces pensamos eso. Como todos lo hacen, es algo normal, es algo natural. Pero Dios no lo ve así. Los designios de Dios son más poderosos que la tradición o lo que la gente llama normal. Primero de Reyes, capítulo 13, verso 2 dice, aquel clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual santificará sobre ti los sacerdotes de los altares altos, que quemen sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. De lo anterior se cumple en este pasaje que estamos leyendo. Hubo una promesa, una profecía para Josías. Se indica que de la descendencia de David nacería, y creo que hasta menciona el nombre, que es Josías. Y vemos aquí ya ejemplificado. Dios prometió esto y se cumplió acá. Pero, ¿cuál es la promesa para nosotros? El libro de Hechos, en su capítulo 1, versos 8, nos responde. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aunque no tengamos un título de monarquía, Dios nos ha escogido para que podamos cambiar las cosas que no están conforme a su palabra, sin importar la edad. Hoy puede haber elegido como ejemplo un José y maravillarnos de lo que Dios hizo a través de él allá en Egipto. Un Daniel consagrado y fiel siempre al Señor.
Pero les traigo a Josías, un joven que a pesar de su pasado, a pesar de haber tenido una influencia negativa, Dios lo escogió y, e hizo que, que pudiera realizar todas estas cosas. Tuvo tal vez mala influencia, pero se pudo desligar de todas estas cosas y hacer lo correcto delante de Dios. Su abuelo hizo lo malo y su padre también hizo lo malo delante de Dios. Podría haberse tomado como natural que él también siguiera esa línea, pero no fue así. Él fue de ejemplo para el pueblo e influyó al pueblo para que también eh, cambiara su actitud. Seas joven o adulto, la pregunta es, ¿te dejarás moldear por Él, por Dios? ¿Serás un joven, un cristiano de cambio en una sociedad que cada día llama a lo malo bueno? La respuesta a todo esto dependerá de nuestra relación con Dios. Vemos que ese fue nuestro primer punto, que Josías buscó a Dios, buscó la palabra de Dios, y es lo que se nos indica a nosotros. Para que haya una reforma real en nuestra vida, debemos buscar la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios en nosotros nos exige un cambio para que esa reforma sea cumplida, sea realizada, haya una limpieza real en nuestras vidas. Así que cada uno de nosotros tiene este llamado. Josías tuvo su llamado en su momento. Él buscó del Señor, limpió a Israel. Me imagino que no fue nada fácil este proceso, pero lo hizo. Y no se narra algo así de que lo hizo con queja o algo así, pero Dios es el que llama y puso en su corazón, en el corazón de Josías, el que hiciera todas estas cosas, que volviera al pueblo a Dios, que quitara eso que a él le desagradaba y que les iba a traer castigo. En su palabra lo dice que si colocaban ídolos, eh, les iba a venir maldiciones. De hecho, en el capítulo 33, vuelvo a tener mención de él, se nombra eso que hasta en el mismo templo de Dios se crearon estatuas para los ejércitos del cielo, se nombra allí. Imagínense eso, cómo estaba de perdida la congregación. Nosotros como congregación, ¿cómo estamos? Nosotros como jóvenes, ¿será que estamos siendo llamados por el Señor, pero nos da miedo? A veces podemos tener mentores, esos, eh, esos hermanos que tal vez tengan el conocimiento, eh, la preparación, el tiempo también para pasearse en cada uno de nosotros y poder enseñarnos las cosas que han aprendido con el Señor, esa intimidad que han tenido con Él. Eh, pero queda de parte de nosotros como jóvenes el aceptar este llamado. Cada uno de nosotros tiene esto en sus manos, responder a Dios. ¿Será que sí lo voy a buscar? ¿Será que sí voy a actuar en consonancia a eso que me indica en su palabra? Cada uno de nosotros tiene esta responsabilidad. Mi llamado es para cada uno de los jóvenes que en este momento me pueden escuchar, pero más allá de los jóvenes, también cada una de las personas que no son tan jóvenes, también es el llamado. En este momento tal vez el Señor está llamando a cada uno de nosotros y está esperando que respondamos. Queda de nuestra parte el responder afirmativa y hasta negativamente, porque el Señor no obliga a nadie. Él llama y dice su palabra, que lo acabamos de leer, que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y como creyentes, creemos que el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Ahora solo falta que lo pongamos en práctica, que podamos vivir esa vida que Dios quiere. Josías, este es un ejemplo de, de cómo un joven puede agradar a Dios. Así que queda de nuestra parte, de cada uno de nosotros como jóvenes, el poder agradarle a Dios.
El Señor le bendiga.